Bonjour, mes amis. Et aujourd'hui, on va faire les petits problèmes du jour. D'accord? Comment ça va? Ça va bien? Alors, ça es la creyeron. Vamos a hacer el problemita del día. Sí, señor. Básicamente dije todo el francés que sé. Vamos a hacer los dos problemitas que propusimos ayer. Hoy es un poco más temprano. No estoy grabando en la oscuridad. Vamos a hacer los dos problemitas de ayer. Y es todo. Hoy subimos dos videos porque nos mandaron un problemita desde India. Si ustedes quieren proponer un problemita, no tienen que vivir en la India. Pueden vivir en donde sea que vivan, solo pónganlo en los comentarios. Entonces vamos a hacer dos problemitas. Vamos a empezar con este de aquí. Entonces, tenemos un conjunto de 6 elementos. Queremos encontrar la cantidad de funciones distintas, f, que toman un número del conjunto y le asignan otro, o posiblemente el mismo, número del conjunto, tales que al hacer esto 3 veces, todos regresan al valor original, ¿de acuerdo? Entonces es como una especie de juego de las sillitas, ¿sale? Entonces, me imagino que a algunos de ustedes tal vez les asustan un poco todavía las funciones. Entonces, en este caso, nuestra función es simplemente una tabla. Entonces, a cada uno de los elementos de A, que son los números del 1 al 6, le vamos a asignar otro o tal vez el mismo número. ¿Ok? Entonces, al 1 podríamos darle el 2, al 2 podríamos darle el 3, al 3 le damos el 5, al 4 le damos el... Oye, eso era un 1. Al 5 le damos el 4 y el 6 se queda consigo mismo. ¿Ok? Entonces estamos haciendo un proceso de caminar el problema para tratar de asegurarnos que todos entendemos bien qué pasa con esto de la aplicación. Entonces, f de n sería aplicarle f al número que aquí tengo. Entonces, f de n es 2, f de 2 es 3. f de 2 es 3, f de 2 sería 5. Entonces el 5 se va al 4, el 1 se va al 2, el 4 se va al 1 y el 6 se queda con el 6. ¿Sí? Y entonces, si la volvemos a aplicar una vez más, ahora estamos aplicándola a los números de la tercera columna, siguiendo la regla que establecimos aquí. Entonces, es como pensar f de 3, la tabla me dice que f de 3 es 5, entonces pongo aquí 5. F de 5 es 4, f de 4 es 1, f de 2 es 3, f de 1 es 2 y f de 6 es 6. Entonces, esta función de aquí no cumple lo que queremos. ¿Sí? Porque yo tenía 1 y yo terminé en 5. Lo que me está pidiendo el problema es que si yo empiezo en 1, termine en 1 también. Y eso no ocurrió. Entonces, esta función que dimos aquí no funciona. Sí. La función no funciona. Mala función. ¿Ok? Entonces, el chiste es que pues no vamos realmente a escribir todas las funciones. Vamos a dar algunas condiciones que tienen que cumplir para contarlas como contaríamos cualquier otra cosa, con cosas más o menos combinatorias. Para que después de 3 esté en el mismo lugar, tenemos básicamente dos opciones. Si se fijaron del ejemplo, el único que estuvo en el mismo lugar fue el 6. ¿Por qué? Pues porque nunca se movió. 6, 6, 6. Pues eso hasta parece trampa. Entonces tenemos dos opciones. O que nunca se muevan, o
que se muevan 3 posiciones. Es decir, que jueguen mis numeritos, el 1, el 2 y el 3, por poner un ejemplo, en un triángulo de esta manera. Entonces el 1 se va a ir al 2, pero el 2 se va a ir al 3, pero el 3 se va a regresar al 1. Entonces 3 pasos después estoy donde yo quería estar. Y esto ocurre con todos, porque el 1 se va al 2 y el 2 se va al 3. Entonces del 1, 3 pasos después estoy en el 1, del 2, 3 pasos después estoy en el 2, y del 3, 3 pasos después regreso al 3. Entonces son básicamente dos opciones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con un conjunto de 6 números? Pues podríamos, en principio, separarlo en 3 triangulitos de esta manera. Cada uno de estos triangulitos tiene 2 maneras de hacer un ciclo como estos. Aquí se fue este hacia la derecha, entonces podría yo hacerlo hacia la izquierda. Y hay una tercera opción que no estoy considerando, es que cuando ya tomé el triangulito, nadie se mueva con nadie. El 1 se quede siempre el 1, es decir, el mismo triangulito, pero sin conexiones. El 1 es siempre 1, el 2 es siempre 2, el 3 es siempre 3. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos paso a pasito. Si yo tengo 6 elementos, de 6 yo tomo 3, y eso lo divido entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque estoy separándolo en dos conjuntos que no son realmente distinguibles. O sea, me queda un conjunto aquí y me queda el otro conjunto acá. Si el conjunto que yo elegí es este, el conjunto que me sobra sigue siendo este. Entonces, hay dos maneras de obtener la misma pareja, por eso divido entre 2. Luego, voy a multiplicar por 3. 3 por 3, porque cada uno de mis dos conjuntitos tiene 3 opciones. Puede hacer un ciclo hacia la derecha, hacer un ciclo hacia la izquierda o no hacer ciclo. Tiene 3 opciones. Pero le voy a restar 1. ¿Por qué? De las 9 maneras en que puedo combinar mis dos triangulitos, o sea, mi pareja de conjuntos, le estoy dando la opción de hacer derecha-derecha, por ejemplo, derecha-izquierda, derecha fijos. También izquierda-derecha, izquierda-izquierda, izquierda fijo. Y por último, fijo derecha, fijo izquierda y fijo fijo. Este último, el fijo fijo, es una función que es completamente la identidad. Ninguno de mis 6 se está moviendo. El 1 se va a ir al 1, el 2 se va a ir al 2, el 3 se va a ir al 3, el 4 se va a ir al 4. Entonces, independientemente de cómo hayas escogido tus conjuntos, no tiene que ser 1, 2 y 3. Podría ser pues el 4, el 1 y el 6, por ejemplo. Independientemente de cómo hayamos repartido la pareja en estos dos triangulitos, esta siempre sería la misma. Es la función identidad y la estaría contando un mundo de veces. Porque siempre es la misma. En cada una de estas maneras de elegir la pareja es la misma función identidad. Entonces la resto para contarla después. ¿Sí? Y pues ya está. Ya debería estar. Contamos todas las funciones que se pueden hacer. Podemos hacer dos cosas. O un ciclo de 3 o un ciclo de 1. Y entonces 6 tomando 3 es 20. Entre 2 son 10. Por 8 más 1. La respuesta sería 81. 81 funciones posibles. Y ya estuvo. ¿Cómo la ven? Entonces, pues tal vez hacemos más cositas con funciones. Esto no cuenta. Hay que empezar a animarnos a hacer cosas funcionales. No creo que esta sea una de esas. Porque, pues ahí nos vienen las funcionales, amigos y amigas. Están más de moda. Van a estar apareciendo en la Olimpiada.
hay que saber qué hacerles. ¿Ok? Entonces, como el primer problema creo que era un poco difícil, tal vez, este segundo problema es un jueguito más bien, ¿no? También es una especie de servicio a la comunidad. Si alguna vez tú haces un pastel rectangular como Totoro y estás en esta misma situación en que uno de tus amigas o amigos decide cortar una rebanada de esta manera, ya sabes qué hacer. ¿Cuál es la idea de la solución? Muy sencilla. Si tú tienes un rectángulo cualquiera y agarras su centro, el centro de un rectángulo es la intersección de las diagonales. Si tú agarras el centro, es muy sencillo mostrar que cualquier corte que pase por el centro divide a tu rectángulo en dos áreas iguales. ¿Sí? Muy sencillo de mostrar, ¿no? Son dos trapecios iguales, hay una congruencia muy simple ahí. Entonces, si tú pudieras simultáneamente agarrar el centro de ambos pasteles, pues ya lo hiciste. Y la cosa es que, pues si puedes, entonces eliges el centro de una. Intenté ocultar todas las barras de herramientas, en realidad están en mi otro monitor. Entonces estoy con la mano izquierda tratando de... En fin. Agarras los dos centros y pues trazas la recta que pasa por ellos. No. Ajá. Entonces, esta recta está simultáneamente partiendo en dos partes iguales el pastel grande y el hueco. Entonces, en la rebanada de arriba, digamos, que tiene la misma área rosa que el área de abajo, suponiendo que estuviera completo, a cada uno le estás quitando medio hueco y medio hueco. Entonces, los dos pedazos que quedan aquí, que podemos colorearlos, estos dos pedazos, acuérdate que las líneas negras en realidad no fueron cortes, son marcas. Esos dos tienen la misma área, porque estas dos son iguales. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ahí está. Esos dos son iguales y en ambos casos estás quitando cosas iguales. Esto que quitamos aquí es igual a esto que quitamos acá. Y eso es todo, ¿verdad? Ok. Entonces espero que les hayan gustado estos dos problemas. Mañana vamos a hacer estos otros dos problemas. Si están de acuerdo. Ok. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Espero que estén muy bien. Lávense las manos. Practiquen sus idiomas. Si tienen alguna propuesta de problema, lo pueden dejar en los comentarios. Suscríbanse. Denle like. Apóyenme en Patreon. Por favor y gracias.